Este tutorial está relacionado con el tema de equilibrio químico en gases ideales, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es explicar una serie de conceptos iniciales que nos van a servir para enfocar el tema en sí, ¿vale? Y analizar profundamente el concepto de equilibrio. El primer concepto que tenemos es reacción irreversible. ¿Qué es una reacción irreversible? Una reacción irreversible es aquella en la que los reactivos reaccionan entre sí para dar productos, pero por su contra, los productos no pueden reaccionar entre sí para obtener reactivos. Es decir, solo tiene lugar en un sentido. Fijaros aquí en esta ecuación, A más B van a reaccionar para obtener 2 de C y 1 de D, un mol de D, pero por el contrario, C y D nunca reaccionarán entre sí para poder obtener A y B. Se llama reacciones irreversibles. Aquí tenéis otro ejemplo que es la combustión del butano, que va a dar dióxido de carbono y agua. Pero el dióxido de carbono y el agua no pueden reaccionar entre sí para obtener butano y oxígeno. Estos procesos irreversibles son los que se estudiaron en temas anteriores de reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento, pureza, etcétera, etcétera. Además, tenemos otro concepto que es el concepto de reacción reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Pues aquella reacción en la que los reactivos reaccionan entre sí para dar productos y los productos, una vez formados, reaccionan entre sí para dar lugar de nuevo a los reactivos. Es decir, es una reacción en doble sentido, pues se le llama reversible. Y lo primero que tenemos que fijarnos es el cambio en la notación. Ya no es una flecha, sino que eso es una flecha de ida y vuelta. Un ejemplo típico es este, hidrógeno más yodo para dar 2 de yoduro de hidrógeno, pero el yoduro de hidrógeno también puede dar lugar a la descomposición dando hidrógeno y yodo. Es decir, hay dos reacciones, una reacción directa y una reacción inversa. Por norma, se suele plantear así, la situación más habitual es que en un sistema reversible las velocidades de la reacción directa y las velocidades de la reacción inversa no son iguales, son distintas. En ese caso, el sistema debe evolucionar, desplazarse, o hacia productos o hacia reactivos, hasta que las velocidades directa e inversa se igualen. Esto lleva un tiempo, ¿vale? Pero esa situación en la que la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa son iguales, se le llama estado de equilibrio químico, ¿vale? Vamos a ver ahora unas gráficas en la próxima diapositiva, donde veréis eso más a fondo mediante gráficas. Un detalle importante, el equilibrio es dinámico, es decir, que las velocidades directa e inversa se igualen no significa que el proceso se paralice, sino que con la misma velocidad que los reactivos van a dar productos, los productos están dando reactivos, ¿vale? Cuando analizamos un equilibrio, es muy importante saber hacia dónde evoluciona un sistema, ¿vale? Os traje aquí 4 ejemplos, ¿vale? Con unas cantidades iniciales de forma aleatoria que yo me he inventado. Si os fijáis, en el primer equilibrio, el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro. Teniendo moles iniciales, pues en ese recipiente 0,7 moles de PCl5, no existiendo PCl3 y no existiendo Cl2. Lo que tenemos que averiguar es hacia dónde evoluciona el sistema, es decir,
si los reactivos se deshacen para dar productos o los productos reaccionan entre sí para dar reactivos. Lógicamente, si os fijáis, este proceso solo puede arrancar en este sentido. ¿Por qué? Pues, lógicamente, porque como esta sustancia no existe y esta no existe, no puede empezar arrancando hacia este lado. Tendrá que evolucionar hacia la derecha. Con lo que las cantidades de PCl5 con el paso del tiempo irán disminuyendo y las cantidades de PCl3 y de Cl2 irán aumentando. En el siguiente planteamiento, amoníaco para dar nitrógeno e hidrógeno, si os fijáis en las cantidades iniciales, el amoníaco no puede empezar descomponiéndose, porque no existe. Entonces será el nitrógeno y el hidrógeno los que reaccionarán para obtener amoníaco. De aquí se ve claramente que donde existan 0 moles de alguna de las sustancias, hacia ahí es hacia donde va a evolucionar. Por ejemplo, en el caso siguiente tenemos 2 moles de A más B para dar C más D. Las cantidades iniciales son 1 mol de A, 1,4 de B, 0 de C y 1,6 de D. ¿Para dónde empezaría evolucionando? ¿Hacia aquí o hacia aquí? Claramente, como aquí no hay moles, esto no puede empezar arrancando hacia reactivos. Tendrá que empezar evolucionando hacia productos. Solo hay un caso en el que no vais a poder decidir hacia dónde evoluciona, que es este caso que os pongo aquí. Cuando hay cantidades de A, de B, de C y de D. ¿Hay cantidades de A y de B para que pueda empezar en este sentido? Claro que sí. ¿Hay cantidades para que pueda venir en ese sentido? Claro que sí. Entonces, ¿hacia dónde evoluciona? Bueno, pues en ese caso hay que hacer un cálculo previo que se llama calcular Q, el cociente de reacción, que en otros ejercicios os explicaré cómo se calcula. Una vez que calcules Q, ya podrás adivinar si se desplaza hacia la derecha, si se desplaza hacia la izquierda o si no se desplaza. ¿Vale? Estas que tenéis aquí son las gráficas, ¿sí?, que os había comentado anteriormente, ¿vale?, en las cuales se observa que la velocidad directa, marcada aquí en azul, con el paso del tiempo va disminuyendo y la velocidad inversa con el paso del tiempo va aumentando, hasta que llega un momento en que la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan. En ese momento es cuando se dice que se ha alcanzado el estado de equilibrio. El estado de equilibrio es un estado del sistema reversible en el que la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan. Obviamente se tardará un tiempo que, dependiendo de las velocidades, pueden ser segundos, horas o incluso meses y años, ¿vale? Esto dependerá de las velocidades con las que transcurran estas dos reacciones. Con el paso del tiempo, las cantidades de A van a ir disminuyendo, las de B van a ir disminuyendo, siempre que se evolucione en ese sentido, lógicamente, y la de C va a ir aumentando, hasta que llega un momento en el que, una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de ambas sustancias se mantienen constantes. ¿Por qué se mantienen constantes? Porque ya que la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan, con la misma velocidad que se está formando C, se está descomponiendo C. Entonces estas cantidades, una vez llegado al estado de equilibrio, no cambian. En esta gráfica, la concentración de C da por encima de las de A y de las de B, pero no tendría por qué ser así. Es un ejemplo, podría estar abajo, arriba, en el medio, donde fuese. Lo que sí está claro es que una vez alcanzado el estado de equilibrio, las concentraciones sí se mantienen constantes. Una vez que ya sabemos el concepto de equilibrio, nos interesa conocer la ley de acción de masas. Fijaros en el siguiente equilibrio planteado. A moles de A más B moles de B para dar C moles de C y D moles de D. Las expresiones de las velocidades directa e inversa
vienen dadas por estas ecuaciones. Una constante por las concentraciones de A y de B elevados coeficientes, y la inversa, K2 por concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D. Acabamos de decir que en un estado de equilibrio V1 y V2 se igualan, pues una vez igualadas las expresiones me quedará esta ecuación, y ordenando y despejando K1 y K2 llego a esta expresión. Esta expresión es importantísima, importantísima. Es la ley de acción de masas para un equilibrio químico. Es la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Una cosa importante que os comento es que este valor de la constante depende de la temperatura. Un mismo equilibrio a temperaturas distintas tiene constantes de equilibrio distintas. No os preocupéis porque en los ejercicios no vais a ver cambios de temperatura, entonces no vais a ver cambios en las constantes de equilibrio. ¿Vale? Si las sustancias, en vez de ser sólidas líquidas, fuesen gaseosas, ¿sí?, fuesen sustancias en estado gas, además de hablar de K sub C, también hablamos de K sub P. ¿Qué es K sub P? Presiones parciales de los productos elevado a sus coeficientes partido presiones parciales de los reactivos. Y tenéis que recordar cómo se calculaban las presiones parciales de un gas. Había varias opciones. Una de las opciones era P por 1 RD, ya lo habíamos hablado en los temas anteriores, y la otra es presión total por fracción molar. Recordad lo que era la fracción molar de un gas, es los moles de ese gas entre los moles totales. Esto lo vamos a utilizar para K sub P. Bien, una cosa muy importante y que también da muchos problemas en los ejercicios. Tenéis que vigilar lo siguiente: equilibrios homogéneos, equilibrios heterogéneos. No podéis correr, tened mucho cuidado. En un equilibrio considerado homogéneo, que es aquel equilibrio en el que todas las sustancias se encuentran en el mismo estado de agregación, es decir, todas en estado gas, todas en estado acuoso, todas en estado sólido, etc., en la expresión de K sub C se utilizan todas las sustancias, todos los reactivos y todos los productos, elevados a sus coeficientes. Sin embargo, si el equilibrio es heterogéneo, en la expresión de K sub C solo se van a utilizar los gases. Por ejemplo, fijaros en esto. Tenemos aquí tres equilibrios: PCl5 para dar PCl3 y Cl2, carbono más oxígeno para dar CO2 y bicarbonato sódico para dar carbonato sódico, CO2 y agua. ¿Cuáles serían las expresiones de K sub C? Intentar hacerlo vosotros, tener cuidado y fijaros si es equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. Os voy a dar 5 segundos para que lo penséis y yo después os pongo las soluciones. Esas serían las expresiones de K sub C. Si os fijáis, en el primer equilibrio es un equilibrio homogéneo, entonces se utilizan todas las sustancias. Productos partido por reactivos elevado a sus coeficientes, que en este caso serían 1, 1 y 1. En el siguiente nos fijamos, es un equilibrio heterogéneo, porque la sustancia carbono es un sólido. Entonces en la expresión de K sub C solo se ponen los gases, CO2 y oxígeno, elevado a sus coeficientes, que vuelven a ser 1 y 1. Si fueran 2 y 4 se pondrían elevado a 2 y elevado a 4, de forma indistinta. En el tercer equilibrio nos fijamos, es un equilibrio también heterogéneo, porque hay sustancias sólidas, gaseosas y gaseosas. Solo tendríamos en cuenta en la expresión de K sub C los gases, elevado a sus coeficientes, en este caso otra vez 1 y 1. Una cosa, que en la expresión de K sub C no se pongan
ni este, ni este, no significa que no reaccionen. Reaccionan, se obtienen unas cantidades, desaparecen otras cantidades, pero en la expresión de K sub C y en los cálculos posteriores no se utilizarían esas cantidades, ni las de este, ni las de este. ¿Qué pasaría en las expresiones de K sub P? Las expresiones de K sub P, lógicamente, solo se utilizan los gases. Me da igual que sea homogéneo, heterogéneo, lo que sea. Siempre los gases, porque son los únicos que van a generar una presión parcial. ¿Vale? Continuamos con la fórmula que relaciona K sub C con K sub P. Es esta fórmula. Yo creo que ya sabéis todo lo que aparece en esta fórmula. K sub P es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones. R es 0,082 atmósferas litro mol grado Kelvin, siempre 0,082. T es la temperatura en grados Kelvin y esto es variación de N. ¿Qué es variación de N? Tal y como está puesto aquí, es el incremento de moles gaseosos. ¿Y cómo se calcula? Sumatorio de los moles de los productos gases menos el sumatorio de los moles de reactivos gases. Y ojo, se utilizan los coeficientes estequiométricos. No se utilizan los moles iniciales ni los moles del equilibrio, se utilizan los coeficientes estequiométricos. En el caso de que este valor fuese 0, todo número elevado a 0 daría 1, entonces K sub C y K sub P serían iguales. ¿Cuáles serían los pasos para realizar los ejercicios de equilibrio químico? Los pasos van a ser siempre los siguientes. Primero tenemos que tener un equilibrio planteado, escrito. Luego tenemos que hacer una tabla de datos. Esa tabla de datos va a llevar moles o concentraciones. Mi consejo es que lleve siempre moles. Siempre deben aparecer moles iniciales y moles en el equilibrio. Ahora cuando hagamos alguno ya lo veréis. Y una cosa muy importante. Hay ejercicios en los que no te dan el dato numérico de los moles iniciales. No te lo dan. Entonces hay que continuar y en vez de poner un dato numérico, 0,5 moles, 0,8 moles, 7 moles, que no te lo van a dar, utilizaremos letras. Pero la tabla hay que hacerla siempre. Repito, la tabla hay que hacerla siempre. Una vez que tenemos la tabla planteada de datos, aplicaremos la ley de acción de masas y deduciremos las expresiones de K sub C y de K sub P y de la fórmula que relaciona ambas constantes. Entonces, aquí esto es sota, caballo y rey. O se hace por K sub C, o se hace por K sub P, o por la fórmula que las relaciona. Nada más. Luego habrá que sustituir valores de la tabla en las expresiones de K sub C o K sub P para poder acabar el ejercicio. Fijaros, esto, grado de disociación, solo se puede aplicar cuando los equilibrios sean disociaciones. Cuando los equilibrios sean disociaciones. Un equilibrio es de disociación cuando una sustancia se descompone en dos o más, se rompe en dos o más. Por ejemplo, tenéis esta, en la que A se descompone o se rompe dando B y C. O esta, en la que A se descompone dando 2 de B. Esta que tenéis aquí, os pregunto si es una disociación. Yo creo que claramente llegáis a la conclusión que no es una disociación. No es una disociación porque no tenemos una sustancia que se disocie en 2 o 3 o lo que sea. ¿Vale? Bueno, cuando hay disociaciones tenemos y podemos aplicar el concepto de alfa. ¿Qué es alfa? La cantidad de reactivo que se ha disociado dividida entre la cantidad de reactivo inicial. ¿Vale? Si me dan alfa o me lo piden, posiblemente tenga que utilizar este concepto. Si no, no sería necesario. Voy a proceder a hacer algún ejercicio. Por ejemplo, me dan la siguiente reacción. Me dan yodo más hidrógeno para dar 2 de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Me dice que tiene lugar a 448 grados centígrados. Me dan el valor de la expresión de K sub C, del valor de K sub C,
y me dicen que a esa temperatura un recipiente de 1 litro contiene inicialmente 1 mol de yodo y 1 mol de hidrógeno. Me pregunta los moles de cada uno de HI, pues sobre todo presentes en el equilibrio, y la presión parcial de cada gas en el equilibrio. Procedo tal y como os dije antes. Primer punto o primer paso, plantear el equilibrio. El equilibrio ya está planteado aquí. Segundo paso, hacemos la tabla. Moles iniciales, moles en el equilibrio, concentraciones en el equilibrio. Ponemos en esta tabla todos los datos que me den. En este caso me dieron 1 mol de yodo y 1 mol de hidrógeno. Se sobreentiende que de yoduro y hidrógeno no hay nada, porque no tengo datos iniciales. Moles en el equilibrio. Vamos a ver, primero tenemos que saber hacia dónde evoluciona el equilibrio, hacia dónde evoluciona. Recordar que como aquí hay 0 moles, esto va a empezar a evolucionar hacia aquí. De forma que las cantidades de esto van a empezar a desaparecer y las cantidades de esto se van a empezar a formar. La cantidad neta de esta sustancia que se va hacia aquí, no la conocemos y por eso le vamos a llamar X. Entonces tendremos en el equilibrio 1 menos X, 1 que había al principio menos X que desapareció. Del hidrógeno de forma proporcional también tendremos 1 que había al principio menos X. Y del siguiente de forma proporcional tendremos 2X. Ojo con este 2. Fijaros en la proporción. Por cada mol de hidrógeno, por cada mol de yodo, 1 mol de hidrógeno y 2 de HI. Entonces, si de este ha desaparecido una cantidad de X, de este se formará 2X. ¿Cuáles serían las concentraciones en el equilibrio? Pues las concentraciones en el equilibrio serían las siguientes. Solo tendremos que dividir los moles de equilibrio entre el volumen. La tabla ya está realizada. Ahora el siguiente paso era aplicar la ley de acción de masas. Al aplicar la ley de acción de masas, K sub C es concentración de los productos partido por los reactivos elevado a sus coeficientes. Fijaros que el equilibrio es homogéneo, todas las sustancias están en el mismo estado de agregación, gases, por lo cual en la K sub C utilizo todas. Una vez que tengo la concentración de yoduro de hidrógeno, la sacaré de aquí y sustituiré. La de yodo la sustituyo aquí y la de hidrógeno aquí, ¿vale? Y esto es igual a 50, porque la K sub C me la dan como dato, que es 50. Incluso también sé el volumen, que es 1 litro. O sea, este volumen es 1 litro. Si os fijáis, tenemos una ecuación en la que solo tenemos una incógnita, que es el valor de X. En el momento que resolvamos esto matemáticamente, ya podremos saber el valor de los moles de HI, de los moles de H2, de los moles de yodo. Y ya tendremos resuelto la primera pregunta. La segunda pregunta: presión parcial de cada gas en el equilibrio. Pues en este caso la forma más sencilla sería aplicar la fórmula de P por V en RT. ¿Por qué? Porque yo ya sé los moles de HI, CR, sé la temperatura en grados Kelvin, sé el volumen, calculo la presión parcial del HI. Si se lo aplico al hidrógeno, como ya sé los moles de hidrógeno, que son 1 menos X, por R por T, entre V, sé la presión parcial. Y lo mismo con el yodo. Ejercicio muy sencillo. Pero el planteamiento sería siempre el mismo. Es decir, moles iniciales, moles en el equilibrio, concentración en el equilibrio. Si con K sub C no fuese capaz de hacerlo, tendría que intentar hacerlo aplicando K sub P. Y si tampoco sé hacerlo con K sub P, con la fórmula que relaciona K sub P
con K sub C, que era esta, RT elevado a variación de n. Si fuese una disociación, podría aplicar el concepto de alfa, pero aquí, si os fijáis, esto no es una disociación. Entonces aquí, en este ejercicio, no se puede aplicar el concepto de alfa.